Vamos a continuar con la última parte, que es la de procesamiento de datos de nuestro ejercicio de aerodinámica de flujo sobre un cilindro. Y en este caso vamos a activar ahora el último módulo que nos falta ver, que es el de resultados. Hacemos doble clic en dicho módulo y vemos que en la parte inferior nos aparece que se está haciendo un llamado al CFD POS. En el CFD POS es donde vamos a hacer el procesamiento de los datos. Bueno, después de un tiempo se abre el CFD POS. Este programa me permite visualizar los resultados que obtuve de cualquier programa CFD de Workbench. Vamos a revisar cuáles son las estructuras. Tenemos una ventana gráfica donde podemos ver todo nuestra malla y todos los aspectos gráficos de los resultados. Tenemos una columna donde vamos a ver las entidades que podemos manejar, los elementos que estamos creando y toda la información. Y tenemos una barra principal de menú y icono de barra principal que nos hace más fácil la tarea. Vamos a ajustar el eje para que nos quede el plano XY, que es donde tenemos la geometría, y vamos a crear un plano. Vamos a los iconos principales y buscamos el que dice ubicación. Ahí podemos ver todas las entidades que podemos crear. En nuestro caso vamos a crear un plano. Vamos a dejarle el nombre por defecto de plano 1. Vamos a darle OK al plano y de una vez me crea el plano. Observen que en la primera barra yo puedo indicar en dónde quiero el plano. En este caso en todo el dominio. La posición del plano, que en este caso es XY. Y observen que en este caso yo puedo indicar la posición en Z, que debería ser 0 porque es un problema bidimensional. Realmente el ANSYS utiliza un falso espesor para poder trabajar las ecuaciones. Entonces por eso aparece un valor en Z. La forma del plano, si lo quiero circular, rectangular. En la parte de color, si lo quiero con un color constante o un color variable. En este caso lo voy a dejar como constante, más adelante lo vamos a cambiar. Unas opciones de renderizado que podemos ver más adelante y unas opciones de visualización del plano. Yo lo voy a dejar todo tal cual como está. Le voy a dar en el botón de aplicar que está en la esquina inferior izquierda y me va a crear el plano. En este caso me va a aparecer gris porque no le he cambiado ningún color. Ya teniendo el plano, regresamos a la barra principal, buscamos la opción de contorno, ahí está indicada. Hacemos clic y lo primero que nos pide es el nombre del contorno. Vamos a darle OK para que quede ese nombre por defecto. Vamos a la opción de ubicación y vamos a buscar el plano que acabamos de crear, que se denomina plano 1. Hago clic ahí, se despliegan todos los dominios que tengo y selecciono plano 1. Dentro del contorno vamos a ubicar de que queremos la velocidad en este caso y le damos a aplicar. Al aplicar se generan los contornos. Observen que las opciones de cuántos contornos queremos hacer pues influye en la visualización. Veamos a ver con las barras de zoom cómo nos quedan los contornos justo detrás del cilindro. Modifiquemos el número que aparece inicialmente 50, vamos a cambiarlo a 25 y observemos cómo cambian los contornos. Vamos a darle a aplicar. Después de un tiempo podemos ver cómo cambian los contornos cuando le colocamos menor cantidad. Observen que ya va a aparecer menos en la barra de leyenda y vamos a visualizarlo de otra manera. Recuerden que esto es simplemente interpolación que hace con los datos. Todos los datos están almacenados en el centro del nodo. Vamos a cambiarlo nuevamente. Vamos a revisar todas las opciones que tenemos de contornos. En la opción de etiqueta, pues yo puedo colocar si quiero que me aparezcan los números de los contornos. En la opción de render hay varias opciones interesantes. Por ejemplo, la de mostrar línea de contorno. Si yo le digo que me dibuje la línea de contorno, me va a aparecer la división justo donde termina cada contorno según la cantidad que yo le he colocado. Vamos a desactivarla. Vamos a ver otras opciones de modo dibujo. Observen de que inicialmente está como sombreado suave. Vamos a cambiarlo a línea. Y observen cómo cambian los contornos. Esta vez me lo dibuja sobre la malla. Siempre tienen que darle a aplicar para que se ejecute la opción. Hay otra opción de dibujo de punto. Vamos a darle clic, aplicamos y observemos cómo cambia el contorno. Todo esto son métodos de visualización. Vamos a retornar nuevamente a la opción
de sombreado suave, le damos a aplicar y regresamos al contorno que teníamos inicial. Una opción interesante la tenemos en la opción de geometría. En la parte final aparece algo que se llama mapa de colores. Yo puedo seleccionar de los diferentes mapas de colores que tengo ahí. Por ejemplo, si escogemos un mapa de color de gris, le damos a aplicar, observen cómo se ven los contornos. Vamos a dejarlo por defecto en el mapa de color de arcoíris que él tiene por defecto definido. Vamos a hacer otras visualizaciones. Vamos a revisar la opción de vectores. En la barra izquierda desactivamos la opción de contornos para no visualizarla y vamos a la barra principal donde buscamos la opción de vectores. Ahí la tenemos indicada, le damos clic y le damos clic por defecto. Vamos a indicar la ubicación donde nosotros queremos los vectores, en este caso otra vez el plano que nosotros creamos. Y vamos a darle a aplicar para ver cómo se nos ven los vectores. Observen que en este caso hay una visualización, seleccionamos un zoom sobre el cilindro y podemos modificar el factor. El factor es la cantidad de vectores que nos va a mostrar. Entre más grande sea el factor, menos vectores vamos a tener. Como la visualización no es muy buena, voy a la opción de plano, hago clic donde dice plano en la barra izquierda, volvemos otra vez a la opción de plano y vamos a cambiar el color para variable y seleccionamos la velocidad. Observen lo que pasa cuando yo le cambio el color de variable, le doy a aplicar y bueno, me sale otra vez los contornos de velocidad ahí. Voy a cambiarlo y voy a colocar un color blanco para ver mejor el contraste de los vectores. Le doy a aplicar y observen que ya podemos visualizarlo un poquito mejor. Vamos a hacer otra vez doble clic en la opción de vectores para tener activadas las opciones. Y vamos a comenzar a revisar diferentes opciones de visualización que podemos tener ahí. Por ejemplo, vamos a la etiqueta de símbolo. En la opción de símbolo yo puedo escoger qué símbolo voy a utilizar como vector. Por ejemplo, vamos a colocarle un vector en 3D. Voy a darle a aplicar. Observen cómo cambia la visualización. En la parte de tamaño, pues indica cuál es el tamaño del vector. Si yo lo hago más grande, pues el vector va a ser mucho mayor. Si lo hago más pequeño, va a ser, pues la escala va a disminuir. También la visualización que yo puedo tener de mapas, de puntos, de líneas. Ya aquí lo que tenemos que hacer es ir variando el tamaño y el factor de vector para conseguir una visualización que nos sea adecuada para estudiar el fenómeno que queremos analizar en la simulación. Por ejemplo, aquí vamos a disminuir un poquito el tamaño de vector, cambiar la cantidad de factor para poder visualizar qué pasa detrás del cilindro, en la zona de la estela. Vamos a visualizarlo. Observen que hay una zona de recirculación. Esa zona de recirculación indica que hay un gradiente adverso de presión. Ese gradiente negativo de presión es el que genera que el fluido vaya en dirección contraria a como viene inicialmente en la entrada. Y se nos genera esa recirculación. Provoca lo que se denomina los famosos vórtices von Karman. Observen un poquito en detalle cómo es el fenómeno de flujo que se presenta justo en la superficie que está detrás del cilindro. Observen ahí cómo es la recirculación en esa zona. Podemos analizar muchos aspectos simplemente estudiando la parte de contornos y la parte de vectores. Recuerden que después de cada modificación siempre deben darle clic en la opción de aplicar. Vamos a desactivar los vectores en la barra izquierda y voy a hacer otra visualización. Voy al icono principal, a la barra principal y selecciono línea de corriente. Le doy clic a la opción de línea de corriente y clic por defecto. Observen que la ubicación voy a indicar dónde comienza la línea de corriente. En este caso voy a colocar la entrada 1 y voy a dejarla pues tal cual como está, como 25, y voy a darle a aplicar. La línea de corriente me va a mostrar cuál sería la tendencia de una partícula en el fluido. Si yo modifico las líneas de corriente, pues vamos a tener mayor o menos visualización de esa línea. Esta sería más o menos el fenómeno que se presenta en un túnel de viento cuando introducimos algún elemento trazador, una columna de humo o una columna de aceite o de algún tipo de fluido.
Ahí también podemos ver algunos fenómenos interesantes de cómo se comporta el flujo sobre un cilindro. Vamos a continuar revisando funciones. Observen estos tres iconos. Estos tres iconos son calculadoras. Yo lo activo y observen que puedo utilizar una calculadora de macro, una de malla y una de función. Vamos con lo de función. Voy a escoger área-averaje, que me calcula un promedio sobre un área, y voy a escoger una propiedad cualquiera, por ejemplo la velocidad, y la voy a colocar en la entrada. Cuando la calculo, observen que me aparece 4 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial con la cual definimos esa frontera. Si yo le doy a los tres puntos que aparece al lado de función, puedo revisar todas las variables en las cuales puedo aplicar la calculadora. Observen que hay esfuerzo, velocidad, presiones, cuando la tengamos activada, temperatura, un montón de funciones que nosotros podemos analizar en las diferentes superficies o condición o fronteras de nuestro dominio computacional. Ya cuál utilizar, pues eso depende de cuál es la que nosotros queremos, qué es lo que nosotros queremos determinar. Normalmente, generalmente el área-averaje es una de las funciones más aplicadas. Vamos a revisar sobre el cilindro. Voy a calcular la fuerza. Observen que la fuerza en X da baja, bastante baja. Voy a calcular ahora la fuerza en Y, le doy a los tres puntos, busco fuerza en Y. Y observen que prácticamente cero. Recuerden ese valor para cuando estemos analizando otros casos. Es prácticamente cero. La fuerza da por 10 a la menos 6. Para el caso que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, en el calculador de malla, pues puedo hacer unos cálculos sobre la malla que estamos utilizando. Podemos colocarle cualquier que me determine cualquier función y me va a dar las características que tiene la malla según la función que estoy solicitando. Activar la pestaña de Outline y bueno, vamos al plano. Voy a activar el plano y voy a cambiarle el color para que sea variable. Le voy a colocar variable en función de la velocidad y me va a aparecer más o menos un contorno de velocidad. Voy a ir a determinar otra entidad. Esta vez voy a ir a marcar una línea. Observen que este es el menú de línea. Si yo la tengo por 2 puntos, aquí voy a marcar los puntos inicial y final, coordenada X, Y y Z, y en la parte de abajo la cantidad de puntos que va a tener ese elemento. Vamos a jugar un poquito con esto. Observen que cuando yo posiciono el cursor sobre una de las coordenadas, me va a aparecer en la parte inferior un slider. Yo lo puedo deslizar y ahí va a estar el rango en el cual se va a estar moviendo la coordenada según el dominio computacional. Vamos a marcar una línea. En este caso lo voy a dejar en el punto 0, en X, y en Y sí en los extremos, máximo y mínimo. Voy a modificar un poco la cantidad de muestra y voy a cambiar el color. Me aparece amarillo por defecto, lo voy a colocar otro color para que resalte sobre el contorno que yo tengo ahí. Cualquier color determinado. En este caso voy a escoger un azul oscuro para que sea más visible. Observen que ahí ya tenemos trazada nuestra línea. Si yo quiero modificar las coordenadas de la línea para hacerla en otro punto, pues simplemente tengo que colocarle las nuevas coordenadas y darle a aplicar. Bueno, continuemos. En este caso la línea pues se movió por cuestiones de edición. Vamos a colocar la línea en un punto determinado, en un punto cualquiera. En este caso yo lo voy a colocar 1 metro antes del cilindro. Cambio las coordenadas en X, le coloco 1 metro y 1 metro. Le doy a aplicar y ya tengo mi línea con 100 puntos en las coordenadas que yo quiero. Voy a ir al icono de carta o gráfica y voy a darle OK. Ahí yo puedo modificar el nombre de la gráfica. Lo primero que voy a hacer es cambiar el título de la gráfica. Voy a colocarle perfil de velocidad o cualquier nombre que ustedes quieran. Veo las pestañas de arriba. Voy a la primera opción, serie de datos. Ahí selecciono cuáles son los datos. Voy a indicarle que los datos van en la línea 1. Voy a cambiar las coordenadas en X y en Y que ustedes ven arriba en las pestañas. En la coordenada en X hago clic sobre esa pestaña en X
Voy a colocar la velocidad, la componente de la velocidad en X, la velocidad U. La selecciono dentro de todas las opciones que tengo ahí. Y en la componente en Y, la selecciono arriba en la pestaña. Voy a seleccionar pues la coordenada en Y. Buscamos la coordenada en Y y le doy aplicar. Observen que eso me genera un perfil de velocidad y observen que el perfil de velocidad a 1 metro del cilindro ya se ve perturbado por la presencia del cilindro. La variación es poca, pero ya hay una perturbación. Por eso siempre dejamos una longitud antes de cualquier obstáculo para garantizar que el perfil se desarrolle. En este caso pues la dejamos un poco más corta por efecto de hacer la malla más dinámica. Bien, voy a darle a la opción de exportar. Cuando yo hago clic en exportar, pues me sale una ventana donde yo debo indicarle el nombre con el que lo voy a salvar. En este caso le coloco un nombre cualquiera. Voy a colocarle perfil 1 y le doy salvar. Ya tengo eso. Voy a crear otro perfil de velocidad. Voy a utilizar dos métodos. El primero de ellos, pues me voy a buscar la línea en la barra izquierda, busco la línea y cambio las coordenadas. En este caso voy a buscar una coordenada que esté justo detrás del cilindro. La coloco, le doy a aplicar y vuelvo al visor de carta. Hago clic en el visor de carta y observen que ya el perfil cambió. En este caso, si selecciono la carta, la gráfica en la barra principal izquierda, pues simplemente le doy a exportar. Observen que aquí ya la velocidad y componente negativa de la velocidad, indicando que hay una recirculación. Voy a llamarlo perfil 2. Le doy salvar. Otra forma que yo puedo hacer esto, bueno, es crear otra línea. Voy a crear una nueva línea. Ya sabemos cómo hacerlo. Voy a la opción de identidad, creo una línea. Esa línea pues le voy a cambiar el color para distinguirla de la anterior. Voy a indicarle las coordenadas que yo quiero y voy a indicarle que quiero 100 puntos sobre esa línea, tal cual como lo hicimos anteriormente. Ya teniendo nuestra nueva línea, le doy a aplicar después de cambiar el color. Ya teniendo nuestra línea, pues puedo crear una serie de datos ahí. Voy otra vez a la opción de carta, voy a la pestaña de serie de datos y le digo al icono de la hoja que voy a añadir una nueva serie de datos. Observe que me aparece serie 2 y le digo que eso va a ser en la línea 2. Otra vez en X le indico qué es lo que yo quiero que me grafique en X y en Y que es lo que yo quiero que me grafique en Y. Y observen que ahí tengo otro perfil de velocidad justo en el punto donde está la línea 2. Voy a darle salvar a esta. Lo coloco perfil 3. Observen que aquí en este archivo vamos a tener dos perfiles de velocidad. Después vamos a analizar qué vamos a hacer con ese procesamiento de datos. Hay una opción que yo no les he mostrado, que en la pestaña inferior donde dice visor de reporte, podemos ver un reporte muy escueto más o menos de lo que tiene el post, de lo que hemos hecho en el post. Ese reporte, si ustedes lo buscan en la ventana izquierda, ventana principal izquierda, pues pueden modificar algunos valores de ese reporte y lo pueden imprimir, simplemente de apoyo para el proyecto. Acá podemos ver todo lo que se puede modificar del reporte. Simplemente navegan en la barra derecha y seleccionan las opciones del reporte y ver que se le puede cambiar acá al reporte generado por el ANSI. ¿Ok? Eso ya es simplemente aspecto de presentación. Una opción interesante, yo abro la ventana donde está el contorno, el vector o lo que yo quiera salvar y ya teniendo la ventana en el cuadro principal, pues hago clic con el botón derecho sobre el espacio azul de la ventana
Al hacer clic con el botón derecho se me abren una serie de opciones y observen que hay una opción que indica salvar una figura. Cuando yo hago clic sobre esa opción, pues se me abre una ventana donde indica qué formato voy a tener de la figura, calidad y algunas características propias que yo puedo modificar. Yo le voy a dar simplemente salvar para tener una figura guardada. Esa figura pues yo lo puedo colocar en cualquier reporte. Cerrar el CFD Post y vamos a ver cómo hacemos el procesamiento de los datos que hemos guardado ahorita. Eso lo vamos a hacer en el C. Vamos a buscar el directorio donde está guardada nuestra simulación. Observen que ahí vamos a tener un archivo WPPJ, que es donde está todo el proyecto de nosotros, y una carpeta que se crea con el mismo nombre de la simulación. Cuando entramos a esa carpeta, vemos que hay otra carpeta de EP0 y otra carpeta que se llama archivo de usuario. Entro a la de EP0 y entro a la que tiene una triple F. Ahí voy a encontrar 4 carpetas. Si entro a la carpeta Mesh, voy a encontrar un archivo .msh, que es la malla propiamente del ANSI, la que nosotros creamos. En la carpeta DM encontramos el archivo AGDB, que es la geometría, y en la carpeta de Fluent vamos a encontrar varios archivos que son interesantes. Primero encontramos un archivo .cas, .dat y .z. Si yo al archivo .c hago clic derecho y le doy a abrir con cualquier lector de texto plano, voy a encontrar toda la serie de variables, bueno, la gran mayoría de variables que están contenidas dentro de nuestra simulación. Ahí podemos observar un poco el nombre de las variables. Eso es muy importante a la hora de comenzar a hacer programación en lenguaje C de algunas rutinas. Observen cuando lo abro el texto plano, ahí podemos ver una serie de variables, los valores que toma por defecto y los nombres de la simulación. El archivo .cas es el caso donde están almacenados todos los valores que nosotros le asignamos al caso, todas las condiciones de entrada. Y el archivo .dat es donde están las soluciones. Observen que el .dat tiene una extensión que indica la cantidad de iteraciones que tuvo. Ese siempre va a ir cambiando en la medida que nosotros ejecutemos el ANSI. Va a cambiar el nombre que se le va a dar a ese archivo. Si yo voy a cargar los datos, tengo que abrir el .cas y el .dat dentro de Fluent. Vamos al archivo CD1 History, le doy clic con botón derecho y le voy a dar a abrir con otra vez el lector de texto plano, y observen que ahí está guardado toda la información de los coeficientes de arrastre. Recuerden que cuando activamos el coeficiente de arrastre le colocamos que aparte de que lo ploteara, lo escribiera como un archivo. Bueno, ahí lo tenemos escrito. Ahí están los datos de la cantidad de iteraciones, cada iteración, y el resultado del coeficiente de arrastre. Observen el último valor. De ese vamos a hablar ahorita más adelante. Retrocedemos en la carpeta y entramos a la carpeta POS. En la carpeta POS vamos a encontrar un archivo .cst, que es donde está almacenada toda la información que yo creé en el CFD POS. Ahí está guardada toda la información. Retrocedo y regreso a la carpeta archivo de usuario. Observen que ahí está guardada primero la imagen que yo creé en el CFD POS, un capture que tomé de la simulación de un resultado de contorno. Si le doy visualizar con el editor de foto o el visor de foto, pues me va a aparecer lo que yo capturé en ese momento. Ahí lo tenemos. Ese es del post. Ok. Bueno, voy a cerrar acá y observen que también están los archivos que creamos de los perfiles de velocidad. Ok, que están como textos planos CSV. Voy a abrir una página, un Excel. Abro el Excel y bueno, voy a entrar a la opción de datos. Ubico una casilla particular y entro a la opción de datos. Al darle clic en el menú principal datos, busco la casilla desde un archivo de texto
le doy clic y bueno, ya tengo que comenzar a buscar dónde está el archivo que yo voy a buscar. En este caso voy a buscar el CD1 History. Comienzo a buscar entre todas las carpetas hasta que llego a la carpeta determinada. Espero que recuerden cuál era la carpeta que contenía el CD1 History, que era en la carpeta de Flume. Cambio las opciones para ver todos los archivos y ahí los tengo. Le doy clic y le digo puedo aceptar o abrir. Observen que aquí está el archivo como tal. Aquí es donde se presentan problemas. El ANSI trabaja con el punto como separador de decimales. Si ustedes tienen configurado como coma, pues se va a presentar un inconveniente. Le doy siguiente. Observe que entre columnas está separado por un espacio, por lo tanto selecciona el espacio y observen que ya me quedan dos columnas. ¿Ok? Le doy siguiente. Y bueno, ya aquí no tengo que configurar más nada porque todo está tal cual por defecto. Y le doy OK. ¿En dónde lo voy a pegar? Pues selecciono la casilla donde lo voy a colocar y le doy OK. Observen que aquí está todo el coeficiente de arrastre que nosotros guardamos. Yo tengo un inconveniente que ya había ejecutado varias simulaciones mientras hacía este tutorial. Entonces me toca buscar dónde están el coeficiente de arrastre de la última iteraciones. ¿Ok? Comienzo a buscar detenidamente hasta que comience a trabajar con la última iteración que tengo. ¿Ok? A usted no debería salirle así, debería salirles un solo elemento. Entonces debo comenzar a buscar. Y él lo va a salvar siempre en el mismo archivo, a menos que yo le indique lo contrario. Revisando, consigo por fin la primera iteración de la última simulación que ejecuté. Y bueno, ya teniendo esa primera iteración, selecciono todos los valores. Voy a insertar un gráfico, tal cual como se hace en Excel común y corriente. Insertar gráfico, selecciono el tipo de gráfico que voy a insertar. Y bueno, ya tengo aquí el gráfico. Observen que el coeficiente de arrastre me da 0,485. ¿Ok? Aquí ya lo que hago es simplemente colocarle los adornos, por llamarlo así, al gráfico. El título, los títulos de los ejes, todas las características que debe tener un gráfico a la hora de hacer un trabajo técnico. ¿Por qué es importante esta parte? Bueno, cuando uno trabaja en CFD, sí, la parte de los contornos, la parte de los vectores, pues emociona a todo el mundo, descresta a todo el mundo, pero realmente la información que proporciona es muy cualitativa. Siempre debemos trabajar con información cuantitativa y esa la podemos procesar con Excel, que es un programa muy potente para manejar datos. Entonces observen que acá podemos comenzar a hacer gráfica para hacer comparaciones con otros experimentos o con algunas simulaciones de otros investigadores, ¿sí? Es importante esto porque recuerden que toda la investigación generalmente en ingeniería mecánica es investigación de tipo cuantitativo. Vamos a tener que contrastar los valores que nosotros obtenemos con valores dados por un texto o por otro investigador. Ahorita volvemos a retomar en este punto del coeficiente de arrastre. Recuerden que nos dio 0,485. Recuerden también lo del punto. Si no lo tienen configurado como tal en su equipo, pues todo lo que aparece ahí va a estar multiplicado por 1000, porque ustedes van a tener el punto como separador de cifra de 1000. Entonces ese es un valor que, esa es una configuración que tenemos que tener cuidado. Cuando trabajemos con ANSI, cambien la configuración automáticamente en opción de configuración regional y coloquen el punto como separador decimal. ¿Ok? Aquí podemos procesar todos los datos que nosotros queramos, todos los valores. Bueno, aquí ya está el resultado final después de modificar todo el gráfico para que quede apto para colocarlo en un archivo Word. Voy a abrir otra hoja de este libro y voy a entrar nuevamente a datos e insertar datos desde un archivo de texto
y voy a buscar lo de los perfiles de velocidad. ¿Ok? Recuerden la carpeta donde están lo de los perfiles de velocidad. La comienzo a ubicar. Ya cuando entramos de P0 ahí aparece porque están todos los archivos indicados. Y bueno, abro nuevamente. Ahí tengo dos columnas. Tengo la columna de velocidad y la columna de Y. Están separados por un espacio. Lo selecciono como tal. Y bueno, ya no tengo que configurar más nada. Simplemente le doy siguiente y finalizar. ¿Ok? Donde lo voy a colocar y ya tengo ahí. Observen. Nuevamente hago un gráfico de Excel. Aquí tenemos los 100 datos que nos da la línea que utilizamos. Lo máximo que podemos utilizar es cercano a los 1000, pero aquí con 100 es suficiente. Simplemente por efecto didáctico para no tomar muchos datos. Observen, ahí tengo el perfil de velocidad que había visualizado en el CFD Post. Hago las mismas modificaciones del perfil y puedo ajustar el gráfico para poder colocarlo en un documento en Word. ¿Ok? Bueno, haciendo un corte, modificando todo lo que se pueda modificar del gráfico para que quede presentable. Colocamos los títulos, le colocamos los títulos a los ejes y bueno, todo lo que se debe hacer para que un gráfico sea presentable. ¿Ok? Recuerden que deben tener los títulos de los ejes, la representación, la gráfica y la leyenda. Normalmente recomiendo de que no se unan los puntos con una línea, porque recuerden que estamos trabajando con valores discretos, no valores continuos. Entonces yo prefiero que queden solo puntos. Aquí lo estoy haciendo con una línea para que se vea el resultado final. Bueno, ya teniendo esto, voy en esta misma gráfica a insertar el perfil 2. Recuerden que teníamos un perfil 1 y un perfil 2 creado con la misma línea pero en diferente posición. Nuevamente entro a datos. Bueno, ajusto un poco la posición. Entro nuevamente a datos. Insertar datos desde un archivo de texto y escojo el archivo 2, perfil 2. Que me lo separe por un espacio y le doy que lo coloque en una celda determinada. ¿Ok? Clico en el botón derecho en el gráfico y hago clic en seleccionar datos. Ahí le voy a dar a agregar y bueno, comienzo a trabajar. El nombre de la serie de datos número 2 que estoy utilizando, le coloco perfil 2, selecciono los valores de X, que es la primera columna de esta serie de datos, y selecciono los valores de Y, que es la segunda columna de esta nueva serie de datos. Le doy OK y le doy a aceptar en este caso. Y observen que ya en el gráfico que teníamos, tenemos los dos perfiles de gráfico en una sola línea, en un solo gráfico. Okay. En este caso, pues siempre se recomienda de que se trate de trabajar de manera normalizada, es decir, que todo sea dividido entre el diámetro para expresarlo, no valores puntuales, todas las distancias divididas con respecto al diámetro o con respecto a otra longitud característica. ¿Okay? Modifico los valores y aquí puedo ir viendo cómo va modificándose el perfil en diferentes posiciones. En el nombre de la serie de datos debería estar la posición en la cual estamos tomando ese perfil. ¿Okay? Aquí no lo estamos haciendo, pero deberíamos tomarlo. ¿Okay? Perfil número 1 de igual, distancia igual, tantas veces el diámetro, para poder hacernos una idea cuando veamos el gráfico. Observen que en el perfil 2 hay una velocidad negativa, por lo que uno puede deducir que hay una zona de recirculación justo detrás del cilindro. ¿Okay? Observen que ya podemos ver valores cuantitativos, que es la parte importante cuando estamos haciendo una investigación. Bien, todo esto ya son ajustes de Excel. Y bueno,
deberían manejarlo. Si no lo manejan, pues podemos verlo en un curso posterior. Bueno, después de hacer los ajustes queda el gráfico así. Voy a otra hoja del libro y voy a insertar datos otra vez desde un archivo de texto, pero esta vez vamos con el perfil 3. Recuerden que ahí salvamos dos perfiles en dos líneas determinadas. Nuevamente voy a seleccionar que me lo separe por espacio. Ya el resto de las configuraciones las dejamos como tal y que lo inserte en un momento determinado, en una celda determinada. Observen que acá los perfiles van a quedar uno debajo del otro. Si yo tengo varias líneas, esas me van a quedar una debajo de la otra. Si yo quiero ordenarlo, pues simplemente corto la celda de cada línea y las coloco una al lado del otro cada serie de datos para poder visualizarlo mejor. ¿Ok? Esa es la única diferencia que vamos a tener si yo salvo los perfiles por cada línea o si los salvo todas las líneas en el mismo punto. ¿Ok? Recuerden que habíamos quedado que íbamos a hablar del coeficiente de arrastre. Bueno, llegó esta conversación. La simulación pues muy bonita, con mucho gráfico, muchos contornos, pero la pregunta es, ¿qué tan buena es nuestra simulación? Es decir, ¿qué tanto se acerca nuestro modelo computacional a lo que sería un modelo real? Bien, vamos a escoger una variable que en aerodinámica siempre es normalmente la fuerza de sustentación, la fuerza de arrastre, o el coeficiente de arrastre, o coeficiente de sustentación. En este caso, el coeficiente de arrastre. Vamos a buscar los datos del Cengel del año 2012 y observen esta gráfica. Si yo calculo el número de Reynolds, que es la velocidad por el diámetro del cilindro, dividido entre la viscosidad absoluta y eso dividido entre su densidad, me da un Reynolds de 5,5 por 10 a la 4. Si yo verifico en esta gráfica, el coeficiente de arrastre debería darme un poco mayor de 1. Y a nosotros nos da 0,485. Es decir, que tenemos un error del 100%. La pregunta es, ¿está bien la simulación? Bueno, la respuesta es un poquito más compleja. Realmente, sí está bien la simulación como una primera aproximación. Nos está dando cercano al orden del coeficiente de arrastre. Sin embargo, pues no está bien porque estamos bastante alejados. ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Bueno, primero tenemos que refinar la malla, es decir, hacer la malla más densa y hacerla más densa en las zonas más próximas al cilindro, que es la zona más crítica donde hay mayor gradiente de velocidad. Una malla más densa nos va a garantizar mayor precisión. Sin embargo, recuerden que entre más densa es la malla, más esfuerzo computacional vamos a tener. Llega un momento en que la malla se hace tan densa que el esfuerzo computacional es tan alto que no merece realizarlo porque se está exigiendo mucho al computador para una disminución del error muy pequeña. ¿Ok? Entonces eso implica un análisis de sensibilidad de malla, es decir, ver cuál es la malla más adecuada. Generalmente se escogen 3 mallas con valores siempre multiplicados por 2, lo ideal. Es decir, si tenemos una malla de 1000 elementos, la siguiente debería ser de 2000 y la siguiente de 4000, y ir verificando cómo se comporta el coeficiente de arrastre. Lo otro, cambiar los modelos de turbulencia. Recuerden que aquí utilizamos el kappa epsilon, que es el modelo más general de turbulencia. Sin embargo, tenemos que verificar qué otros modelos se adaptan más a cada una de las condiciones. Para ello hay que hacer un estudio muy detallado de todos los modelos de turbulencia y ver cuál es el que recomiendan en cada una de las situaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos mucho desprendimiento de capa límite. El modelo K-Epsilon realmente no es capaz de predecir completamente ese desprendimiento de capa límite. Ahí está el RNG y el kappa omega, que son los más acordes para desprendimiento de capa límite. También hay un modelo de una ecuación que es el Spalart-Almaraz, que es específico para aerodinámica, surgió para aplicaciones de aerodinámica. Entonces hay que ir
verificando con cada modelo de turbulencia a ver cuál es el más adecuado. Cada simulación va a tener una serie de combinaciones adecuadas. Esto no es una receta en la cual uno sigue una serie de pasos y obtiene un resultado. Hay que ir verificando. Aquí es donde esto pasa de ser un trabajo netamente matemático a prácticamente convertirse en un arte. En este punto queda como tarea modificar la malla, refinarla en la zona donde tenemos altos gradientes de velocidad o de presión y probar con varios modelos de turbulencia para ver cómo se comporta el coeficiente de arrastre. Otra de las modificaciones que vamos a hacer, que es el siguiente ejercicio, es ver qué tanto afecta el hecho de modelar este problema en estado estable o en estado transitorio. En el siguiente tutorial vamos a hacer una modificación de este problema para hacerlo en estado transitorio. Bien, resumir qué vimos en este módulo del tutorial pues va a estar complejo. Vimos el CFD POS, cómo poder visualizar resultados de contornos, de vectores, de perfiles de velocidad en el CFD POS, cómo hacer cálculos sobre diferentes áreas, superficies o fronteras. Vimos también cómo salvar alguna serie de datos en archivos de texto plano tipo CSV de Excel y poder procesarlo después en Excel para tener datos cuantitativos a la hora de cualquier tipo de investigación en la parte de ingeniería mecánica. Básicamente eso fue lo que vimos en esta última parte del primer ejercicio. Espero pues que les haya gustado y que el aprendizaje sea útil para su carrera. Continuamos después con el siguiente tutorial. Que la fuerza los acompañe.